Vamos a orar y vamos al libro de Hechos precisamente. Justamente vamos al libro de Hechos. Nos quedamos justamente en el capítulo 6, ¿verdad? La importancia de entender que ante los problemas hay soluciones. Cuando los problemas son a nivel espiritual, el Espíritu Santo es el que trae la solución. Y ahí es a donde tenemos que ser temerosos y cautelosos del Señor, porque vimos que la solución del Espíritu Santo en el caso de Ananías y Zafira fue una solución un poco drástica, un poco fuerte a nuestros ojos. Sin embargo, delante del Señor no hay miramientos. Entonces Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto, y también tiene una enseñanza para los demás, ¿no? Los que estamos también contemplando alrededor, tal vez no estamos involucrados directamente con el problema, pero Dios nos deja ver su enseñanza. Y vemos aquí en el otro problema, cuando fue un problema meramente organizacional, pues entonces los líderes tienen que poner la solución, ¿sí? Guiados y llenos del Espíritu Santo, pero tienen que poner la solución, y fue exactamente lo que hizo Pedro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escoger varones esforzados, valientes, vamos a escoger varones llenos del Espíritu Santo para que administren estas cuestiones que nos aquejan, que nos distraen a nosotros que debiésemos estar en la palabra. Y algo que es muy hermoso es ver precisamente cómo el Señor escogiendo, vamos a retomar quiénes fueron los escogidos, mis amadas. Vamos a Hechos 6. Estos diáconos escogidos, alguien me retoma en el versículo 5. No, sí, del 6:5 dice, y lo propuesto, alguien que lo lea, por favor. Agradó la propuesta. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Muy bien, vemos a estos 7 varones, todos de origen griego. Los que tenían la problemática eran las mujeres griegas, los hombres griegos, con la repartición de los bienes que había entre ellos, y se escogen a estos varones. Pero lo interesante aquí es mirar que cuando Dios nos escoge, y aunque pudiera ser para tareas administrativas, simples, o que decimos, bueno, esto no es como predicar, esto no es como andar de ciudad en ciudad llevando la palabra, arriesgar la vida, el evangelio, pues es administrar las mesas, administrar los bienes, repartir, ver la necesidad de cada uno. Es algo meramente, vamos a decir, del mundo, ¿no? Las cosas, las necesidades del mundo. Cuando Dios nos escoge y está viendo la disposición de nuestro corazón, verdaderamente Dios nos usa. Y un caso fue el primero que ustedes acaban de leer, justamente en el versículo 5, que fue Esteban. Esteban fue el primero, ¿verdad? Aquí, y porque vamos a ver, terminamos nuestra última reunión, en donde veíamos que la palabra de Dios, después de que se arregló esta problemática administrativa, la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos, versículo 7, que dice, se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, aún las personas más difíciles conocían, abrían su corazón, y entonces
entendían la revelación que Dios tenía para ellos en ese momento. Ese era el resultado de una buena administración guiada por el Señor. Pero ¿qué vemos después? Que un varón como Esteban, que se supone que debiera de estar administrando, porque para eso se le escogió, se le encargó. ¿Qué dice versículo 8? Esteban, ¿qué cosa? Lleno de gracia y de poder. ¿Qué cosa hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero que no él nada más iba a administrar, que él no nada más iba a hacer las tareas, vamos a llamarlas pequeñas, naturales, de las necesidades naturales, seguramente. Pero era tan grande su disposición de corazón que Dios lo usaba. Y si él llevaba una despensa, vamos a imaginar carnalmente, él llevaba una despensa a unos ancianitos necesitados, seguramente los veía alguno enfermo y oraba por ellos y sanaban. Y sanaban. Y entonces las señales y los prodigios seguían a un varón de disposición, lleno del Espíritu Santo. Muchas veces menospreciamos cuando Dios nos llama a servirle, y a veces menospreciamos, ay, pues me tocó hacer el guisado, ¿no? Ay, pues es que no, pues a mí me tocó recibir a los que van llegando y ponerles un gafete. Y decimos, qué poca cosa es. Cuando el Señor nos escoge, Él nos escoge desde abajo. Sí. Nos escoge para mirar nuestra disposición. Y vemos a un Esteban que fue escogido y con gozo recibió ese cargo. Pero al estarlo ejecutando, el Señor lo usó con poder por su disposición. Y vemos que el lleno de gracia y de poder, Dios lo usaba en prodigios y señales, y esto es maravilloso. Vemos, y además versículo 10 dice, y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que con que hablaba, ¿no? Entonces estaba de verdad atendiendo a todo tipo de gente con sus necesidades, pero él en su disposición era utilizado con poder. Vamos a la palabra en 1 Corintios 2:2. Aquí cuando precisamente algunos empezaban a oponérsele a Esteban, porque pues él aprovechaba y él compartía la palabra, no solo llevaba el suministro, sino que también llevaba la palabra, el suministro espiritual. Y dice que ninguno, que era tal su poder, su gracia, que ninguno podía oponérsele. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí en Corintios? Es Pablo hablando, dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Pónganse, vamos a ver cómo de verdad este varón, Esteban, era un imitador de Jesucristo. Y dice en versículo 3, y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue ¿qué? Con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía Esteban? ¿Sería el nombre? ¿Era de abolengo? No, ¿Fue algún curso? No, era el Espíritu y la palabra que fluía de su corazón, y además la disposición de su corazón, porque hay gente muy docta en la palabra, pero no tiene disposición, no tiene ese espíritu, ¿sí? Entonces vemos aquí a este varón escogido, a este varón que no le resistían, no le podían, aunque cuando se le oponían, no lo resistían. Y entonces vamos avanzando justamente cuando este varón es llevado delante de las autoridades. El arresto de Esteban. Finalmente sucumbió, ¿verdad?, esta oposición, y llegó a manos de las autoridades y fue arrestado, dice.
sobornaron, vamos a ver cómo se dio esto, sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés, no, de Jesucristo no, en contra de Dios primero, en contra de Moisés, y vamos a ver más adelante, y en contra del templo. Acuérdense que el templo era lo sagradísimo para el pueblo judío, para los religiosos. Y entonces pues tuvieron que sobornar a gente mala, a gente inconversa, a gente no temerosa ni de Dios ni de nada, ¿no? A gente sin vergüenza literalmente para acusarlo. Y este hombre fue llevado ante el concilio. Dice, entonces todos los que estaban en el concilio, puestos los ojos en él, ¿qué fue lo que vieron? Versículo 15, mis amadas, en el al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué miraron? O sea, ¿a quién nos traes? A uno que se supone, y vamos a acusar a verle como rostro de ángel. No sé cómo sea el rostro de un ángel, sí, pero la palabra lo describe. Era algo espiritual, totalmente. Podemos acusar falsamente al que verdaderamente lleva la imagen del que está dentro de él. Pues ellos sí pudieron. Sin embargo, miren que dice en 1 Corintios 2. Sí, ya las llevé, ¿verdad? La 1 Corintios, discúlpeme, sí. Estamos en Mateo 13:43. Ya no. Mateo 13. Ajá, 13:43. Es una parábola de la cizaña y de la... Aquí lo tengo. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Brillarán como el sol. Yo no sé cómo es el rostro de un ángel, pero Esteban, delante de los del concilio, dice que lo miraban como el rostro de un ángel. Yo no sé qué sería, pero lo primero en lo que pensamos es en luz. Eso es lo primero que pensamos, ¿no? Resplandeciente. Algo resplandeciente, pero además resplandeciente que te hipnotiza, que te atrae, pero que también te admira y te da temor, seguramente. No lo sé. Sí, mi amada. Yo pienso en verlo como un ángel, cuando al verlo te da paz, te mueve tu espíritu. Acuérdate que eran los del concilio. Esos no tuvieron Esos no paz. se apaciguaron. Pero me refiero que al verlo, no que tengan paz, pero cuando lo ves te da así como eso de sentirte diferente. Pero porque dicen que estoy de tampoco acuerdo. su carne sigue. Porque dicen que tampoco podían evitar Verlo. ver el espíritu que se reflejaba en él. O sea, ¿Cómo? querían atacarlo, pero O sea, no es no lo algo podían físico. evitar. No es algo físico, sino es algo que te da algo. No sé si estuvieran tan de acuerdo. Pero aquí dicen Como que se algo- vio físicamente, Ajá. veían físicamente. Como algo resplandeciente, Sí, ¿no? Como sí. algo que emanaba de él, Así es. especial, Exacto. pues, ¿no? Que no era común, Claro. era algo que brillaba, era algo que te imponía, ¿no? Ajá. Te imponía, como dices tú, muchas características, pero veías en él. Nosotros cuando pensamos en Ajá. un ángel, pensamos, ay, es como un angelito, algo tierno, bonito, Ajá. ¿no? Resplandeciente, lleno de luz. Pero aquí había resistencia. contra Así él. es. Había ¿Cómo? resistencia. Pero también había objetividad porque dice, espérame, me lo vamos a juzgar, pero espérame. Ay, ¿qué está delante de nosotros, amada, por favor? Yo pienso que como un ángel es algo metafórico nada Así más. es, así es. Metafórico. Veían la, Sí, no la era un ángel. devoción, la pasión, Así la es. fe que tenía, de tal manera que los conmovió. Porque nosotros cuando nosotros encontramos a alguien que nos habla de Jesucristo, del Evangelio, con esa pasión, a nosotros mismos nos sorprende. Así es. De hecho, ellos decían, se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y De los libertos, sí. pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Así es. hablaba. Estaban Así es. impresionados. Por eso estoy hablando, a lo mejor sí veíamos paz, pero no que genere paz, sino que él tenía paz. Esteban tenía la paz. De hecho, así Sí, era, porque pero más adelante claro. dice que Espíritu de Dios no lo puede vio resistir. Ah, estoy si lo arrestado, tienes. muy bien, bueno, vamos al concilio, pues vamos al concilio, ¿no?
¿sí? Él reflejaba seguramente esa paz que él traía, ¿sí? Pero por eso las llevo a la parábola de palabras de Jesús. Siempre es muy importante. Esto es algo que Dios ha estado mostrando recientemente, y digo recientemente después de tanto tiempo en la palabra, pero de verdad cuando compartimos la palabra del Señor, y sobre todo a la gente que no conoce, a la gente que conociendo no ha tenido la revelación, el verdadero colirio en los ojos para abrir, dice, ¡ah! Entonces esto es lo que decía. Entonces cuando compartimos, siempre remitirnos de alguna manera, y esto es algo que hacía Jesucristo, remitirnos a las Escrituras, y sobre todo nosotros a los Evangelios. Les invito, mis amadas, de verdad, a meternos a los Evangelios, no para conocer la biografía de Jesús, no somos biógrafas, sino para conocer al Redentor, al Salvador, y para transmitirlo, no anecdóticamente, sino para transmitir ese poder. Y eso es exactamente lo que reflejaba. Por eso les traigo a una de sus enseñanzas, la parábola de la cizaña y del trigo, ¿sí? Donde dice, bueno, conocemos la parábola, pero la conclusión de Jesucristo, de la enseñanza, dice: entonces los justos, ¿quiénes? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Vemos entonces que aquí hay una promesa: los justos resplandecerán. Tienes un no sé qué, hay algo en ti, es tu mirada, yo no sé cuando hablas, es que tus palabras me calman, es que todas estas expresiones que la gente que no entiende de repente te transmite, dale la gloria a Dios, porque entonces el Espíritu del Señor te está usando. El Espíritu del Señor te está dando la paz para reflejar. Así es de que, volviendo ya al libro de los Hechos, sí, mi amada. Aquí dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. O sea, la demás gente no podía resistir. Por eso ellos recurren. Ajá, que inventen. Recurren a sobornar. Así es. Así es. Ellos recurren porque no podían resistir, porque ellos no tenían argumentos. No tenían argumentos. Pero el argumento del que está desarmado es la mentira. Sí, yo tengo aquí que dice, cuando habla del rostro de un ángel, que es pureza, mansedumbre, calma inalterable, que reflejaba la presencia de Dios. Así es. Pero lo que es admirable no es que él lo tuviera, ya lo vimos, porque él demostró, porque él iba haciendo señales y prodigios, no por él, sino por el que moraba en su corazón, porque él era lleno del Espíritu Santo. Pero lo que es de verdad asombroso es como gente tan dura de corazón, viendo eso, ¿verdad? No fueron convencidos, no fueron tocados, no fueron sensibilizados con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Simplemente lo confrontan y lo llaman a presentar su defensa, ¿no? Y el príncipe de los sacerdotes, ya me voy al capítulo 7, mis amadas. La defensa y el sermón de Esteban. Más que sermón, él no fue a enseñarles, porque ¿a quién les va a enseñar? A los sacerdotes, a los doctores de la ley, a los escribas, a los fariseos. Discurso. Sí, exactamente. Ahí lo llaman sermón, no es enseñanza. Él no iba a enseñar, pero iba a recordar. Así es. Esto es muy también esencial en nuestra vida, amados. Les daba un pequeño testimonio, lo vuelvo a abrir ahora. Con mucha vergüenza, estuve a nada de decirles que yo no venía el día de hoy, y la circunstancia es, estoy exhausta, de verdad estoy muy cansada, y dije, no voy a ir, yo necesito un tiempo, necesito un paréntesis, en fin. Y entonces pues dije, le hablo a Margarita, y nadie es indispensable y no pasa nada.
¿sí? Y sin embargo, en la mañana, justamente muy temprano en la mañana, me desperté, estaba orando y me puse a ver unos videos acerca de la iglesia perseguida en África, en Asia, y dije, de verdad no tengo pretexto, qué barbaridad, pero eso no es todo, mis amadas. Dije, entonces, pues yo cansada y todo, pues me voy a ir, ¿sí? Entonces yo tengo las fuerzas, yo recojo, me baño, lavo mi rostro y allá voy, pero cansada, ¿sí? Y voy a llegar a lo mejor con mi carota de cansada. Y cuando llego aquí me dice mi hermana, te toca orar por fortaleza. Pero no es todo, hermanas. Y el Señor me manda Isaías 40, el versículo, la palabra que les... De los jóvenes cansados. No de los jóvenes, porque ya no entro yo ahí. Pero los que esperan en Pero el eres Señor. joven en el Señor. El problema es, y les decía a mis hermanas, y fue cuando vino a mí la revelación, dije, el problema es que cuando estamos en el Señor, dejamos que nuestras fuerzas se desgasten, nuestros recursos, lo que traigo en mi monedero, lo que traigo, no confiando en el que está dentro de mí, el todopoderoso, el que todo lo puede, el grande en batalla, el fuerte, el Dios de fortaleza. Amén. Y que sea Él el que vaya soltando la energía, la fuerza, la sabiduría, y no mis recursos, sino los recursos del que todo lo tiene. Amén. Me estoy desgastando yo, nos estamos desgastando nosotras, mis amadas. Pero vemos a un Esteban que dijo, no, que hable el que está dentro de mí. Porque seguramente Esteban, en sus recursos, pues si su discurso hubiera llegado a muy poquito. Pero el discurso del Señor tenía que darles una lección a aquellos. Y decimos, pero no llegó a muy buen fin, porque ya conocemos el fin de la película. Pero sí llegó a buen fin, porque fue la voluntad de Dios. Amén. Y además, Esteban estaba dispuesto. La disposición del corazón, amadas, es lo que mira Dios. Y ahí es cuando vemos la revelación y decimos, Señor, ¿cómo? No, pero sí estoy cansada. Sí, pero no, mis amadas. Hoy me lo dijo Dios y me abofeteó a mí, para vergüenza mía, conociendo, debiendo ser ya maestro, debiendo ser ya más experimentado en la vida personal, que somos buenos para dar un consejo, pero no para vivirlo. Entonces Dios, de verdad, aquí Esteban muestra de verdad cuál es el discurso, cuál es el contenido. No me quiero meter mucho al contenido, es muy largo, es todo un capítulo, ¿sí? Es muy largo el capítulo 7 y principio del 8, cuando ya vemos la consecuencia, pero es muy interesante que se le acusa primero. ¿Y cuál es su respuesta? En lo primero que hace, del versículo 2 al 8, él habla de la gloria de Dios. O sea, tú me dices que yo estoy blasfemando contra Dios, yo te voy a hablar de la gloria de Dios. De la gloria de Dios manifestada en uno de sus siervos, Abraham. ¿Sí? Y empezó con Abraham y siguió con Moisés, porque dices que estoy blasfemando contra Moisés. Y después va a seguir con el templo. Habla de Abraham, habla de José, ¿sí? Cómo fueron sacados de Egipto. Habla de un Moisés, ¿sí? Elegido por Dios, rechazado por su propio pueblo. Qué interesante, porque retoma Esteban a Abraham, ¿sí? Y luego se va con José. Y José tiene una característica: fue rechazado ¿por quién? Por sus propios, subrayamos, sus propios hermanos. ¿Sí? Óyelo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. A José lo rechazaron sus hermanos de sangre, ¿sí? Y luego vino Moisés, elegido por Dios, y versículos del 20 al 29 dice: Moisés, elegido por Dios, fue rechazado por muchos del pueblo. ¿No es cierto? Y eso lo sabemos. Entonces, esta defensa, Esteban presenta
esta magistral no defensa, no se estaba defendiendo a sí mismo, no estaba defendiendo a Dios, porque Dios no necesita nuestra defensa, ¿sí? Pero sí estaba mostrando lo que Dios le estaba. Esteban muestra un amplio y profundo conocimiento de las Escrituras, porque de verdad da un curso intensivo, pues pareciera un sabatino de esos express, que les da, y ellos lo oyeron como quien oye, pues ya me lo sé, eso ya me lo sé, eso ya lo había oído. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, ay, otra vez va a hablar de la fe? No, bueno, o sea, eso es de parulitos. Híjole, una predicación sobre la santidad, pues ya sabemos todo eso. Amadas, de verdad el Señor quiere hablarnos. El Señor tiene que, ahora sí que, yo no sé cómo aprendiste tú las tablas de multiplicar, pero hubo que repetirlas muchas veces y ahora, ¿verdad? Y con regla, dice la hermana, ciertamente. Y vemos entonces cómo él va citando a todos estos personajes. Él habla de Dios. Y vamos a llegar precisamente, habla de Moisés, habla de Abraham, habla de la ley, ¿sí? Porque habla de Moisés al pie del monte Sinaí, cómo recibieron la ley, ¿verdad? Y la importancia de esta ley para todos ellos, y que la misma ley estaba anunciando al escogido. Y vemos más adelante, déjenme llevarlos a donde ya toca el aspecto del templo. Dice, versículo, perdón, 44. Gracias, hermana. Dice, voy a leer desde el 37, dice, y este es el Moisés, ¿sí?, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo, y a él oiréis. Moisés mismo les dijo: va a levantar un profeta, va a levantar, y a este van a oír. Ya estaba anunciando, ¿sí?, a Jesucristo. Porque acuérdense que Moisés es un tipo de Cristo, ¿sí? Entonces, está anunciando, dice, y este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, en el área, dice, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y dice, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos toda la ley. Y habló, me decías ahora en el versículo 44, dice, y tuvieron nuestros padres, ¿qué cosa? Tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Cómo puede estar blasfemando a alguien que conoce y que es tan reverente a la importancia y conoce desde los antecedentes? El tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés, que lo hiciese según la forma que había visto. Y dice que después mandó hacer, dice, adelante habla de David, nos muestra Salomón, quien le edificó, versículo 47, casa, y ahí sí llega a la casa, ¿sí?, edificada, aun cuando la que estaba en los tiempos del libro de los Hechos, el templo que estaba en el libro de los Hechos, es el templo ya reconstruido, no es el de Salomón. El de Salomón es el de Herodes, el templo reconstruido por Herodes, que dicen que fue más excelso. Eso no lo sabemos, ni lo sabemos, le preguntaremos a Dios allá arriba en el cielo. Pero dice el versículo 48, si bien el Altísimo no habita, ustedes me están hablando del templo, ¿verdad? Y dicen que yo blasfemo contra el templo. Ok, muy bien, eso es cierto, aquí está el tabernáculo, el templo, David que recibió las instrucciones, los planos y todas las indicaciones, pero fue su hijo Salomón quien lo construyó. Pero si bien el Altísimo no habita, y esto es lo importante, es decir, lo sagrado no es el templo, ¿sí?, no son las paredes, hermanos, no habita en templos hechos de manos de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y entonces
casi va cerrando su discurso, ¿verdad? Y entonces, Duros de servir. pues suelta nuestro amigo Esteban. Duros de cerviz. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué como vuestros padres? Porque los profetas fueron rechazados y muertos. Claro. Los patriarcas fueron rechazados y muertos. Como hicieron vuestros padres. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos, incluyendo a Juan. Incluyendo a Juan el Bautista. Oye, pero ese fue Herodes el que se lo echó, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y dice, y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, dice aquí, en esta traducción, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y regresando a Jesús, Jesús siempre dice, ¿no?, que matas a tus profetas. Así es. Cristo, porque menciona, Cristo se remite al Antiguo Testamento. Esteban se está remitiendo a palabras de Jesús. Y Jesús, ¿qué hace? Se remite al Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces vemos este sostén de que Dios es consistente ayer, hoy y siempre. Entonces vemos esta importancia. Sí, hermana Lore. Estaba leyendo que la acusación que le hacen a Esteban es porque él dice que va a destruir ese lugar santo. Esteban, en su diálogo que tiene con ellos, les está haciendo ver que la presencia y la actividad de Dios no está limitada al templo. Así y es. está hablando de la omnipresencia de Dios. Amén. No se resume un lugar. Para él no hay límites. Y por eso cita lo que tú leíste ahorita. Dice que habla sobre que Dios no habita en un lugar hecho, y menos hecho por manos de hombres, ¿sí? Entonces, quería comentar eso, les está confrontando con la omnipresencia del Señor. Amén. Y también les acusan de que está blasfemando en contra de la ley. Y es lo que tú estás comentando, ustedes son violadores de la ley. Exactamente. Porque mataban a los profetas. A mí me llamas anatema o me llamas blasfemo con respecto a la ley. Aquí está la evidencia, ¿sí? Entonces, de verdad, inexcusable es el pecado del rechazo. Porque Dios se ha manifestado, y eso lo dice Hebreos, habiéndose revelado en otros tiempos A los padres. a los padres por los profetas, y ahora a nosotros por su Hijo. Es inexcusable el rechazo, de verdad. Es que a mí no me vayas a cambiar de religión. Es que a mí no me vayas a... ¿sí? A mí no me vayas a cambiar. Ay, ¿a poco me vas a quitar el cigarrito? ¿A poco me vas a...? No, ya me vas a venir con tus restricciones. Y me vas a poner a vestirme de faldotas largas y eso. Ay, no, qué feo. Yo no soy así. Cuando creemos y circunscribimos al Señor actos externos, ¿qué es lo que hacían los judíos? Guardar el Shabbat, ser circuncidados y bueno, y las 600 y pico de leyes que ellos tenían. ¿Eso es Cristo? ¿Eso es Dios? No. Dios es más allá. Y ahorita lo señalaba mi hermana muy atinadamente, la omnipresencia del Señor. Dios está en todas partes. Y otra cosa que seguramente les afectaba mucho es que Esteban era de origen griego. Espérame tantito. Este ya es mezcladito. ¿Sí? Y eso es algo que el judío no podía soportar, el judío, ¿sí? No lo podía soportar. Está haciendo aquí un llamado, en realidad no se está defendiendo, no está está confrontando, como bien lo dijeron ustedes, pero también nos está llamando. Entiendan, abran sus ojos, yo ya los abrí, Dios me los abrió, porque eso es algo que está haciendo. Yo fui también abierto de ojos. Ahora yo les invito a ustedes a que abran sus ojos. Fuimos llamados. ¿A qué nos llama el Señor?
abriendo ahorita un pequeño paréntesis y una reflexión. ¿A qué nos llama el Señor con toda esta palabra, con todo lo que tú estudias, con todo lo que recibes y todo lo que ya conocemos de mucho tiempo atrás? ¿A qué nos está llamando el Señor? A llamar buenas nuevas. A llevar las buenas nuevas, ser testigos, Para la alabanza de su gloria. a servirle, Alabanza de su gloria. a alabarle, ¿sí? Santificar nuestras A vidas. santificarnos. Muy bien, vamos a ver nada más algunos puntos acerca del llamado del Señor. ¿A qué nos está llamando? Imagínense ustedes y nosotros en el concilio. ¿A qué nos está llamando Esteban? ¿A qué nos está llamando el Espíritu Santo? Dice a la conversión. A ver si tenemos Biblias muy veloces aquí. Me encantaría para poder sustentar esto. Nos llama a convertirnos, es decir, giro. Mateo 11:28, si alguien lo tiene, rápidamente. Nos llama a su servicio, ustedes lo dijeron muy bien. En 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Qué dice Mateo 11:28, amado? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Sigue leyendo, por favor. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Liviana. Muy bien. Vengan a mí los que estén trabajados, cargados, y yo les voy a cambiar la carga. Así es. Yo les voy a transformar esa carga. No se las voy a quitar. No nos la quita el Señor. Nuestro reposo es ir al Señor. Ese es nuestro reposo. Ya lo entendí, Señor. Ese es nuestro descanso. Esa es nuestra fortaleza. Sí, ir al Señor, confiar en Él y decir, Señor, que de ti salga esa fuerza. No te voy a quitar la carga, pero te voy a poner ahora la mía. Mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Sí. Entonces nos llama a la conversión, es decir, darle un giro a nuestra vida. Porque la carga que tú te pusiste, el desgaste que tú te diste, ¿ven qué apropiado es todo para nosotros cada día? Vergüenza. Ya se te acabó, ya se te desgastó, ya estás hasta arriba de que se te acabaron los recursos físicos, mentales, emocionales, ya te los acabaste. Ahora ven y déjame cambiar esa carga. Conversión, a un cambio de vida, a una transformación, al servicio. 1 Tesalonicenses 1:9, por favor, que nos dice aquí, es un llamado. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Para servirlo. ¿Sí? Digo, hay muchas citas, no quiero saturarles. No, otro llamado es a pertenecerle a Jesucristo y solo a Él. ¿Sí? Romanos 1:6. Tengan por ahí listos 1 Tesalonicenses y Romanos 1. Romanos 1:6. ¿Quién la tiene? Quería yo ver eso. Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Estamos llamados a ser de Jesucristo. ¿A quién nos llama el Señor? ¿Cuál es el llamado de nuestra vida? A ser, pertenecerle a Jesucristo. ¿Sí? ¿Y entonces quién manda ahora en mi vida? Mi jefe, mi dueño, mi Señor. Él es el que manda. Ya no vivo yo, gracias. Por eso Romanos, por eso lo escribió, ¿verdad? Claro. Otro llamado es a ser santos. Romanos 1:7. La que tenía 1:6. A ser santos. Apartados. 1:7. Sí. Dice, les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Muy bien. Pues sí, si estamos en la santidad, si somos apartados para el Señor, si le pertenecemos a Jesucristo, si estamos dispuestos a servirle, veamos a Esteban, si estamos convertidos con una nueva visión de la vida, evidentemente la santidad y lo que acaba de leer mi hermana, a la santificación, es decir, a ese proceso constante.
Una cosa es llamados a ser santos, es decir, apartados para Dios. Y otra cosa es la santificación, que es ese proceso, es ese caminar constante, ese renovarnos de día en día. ¿Qué dice Tesalonicenses 1:4-7? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ajá. No nos ha llamado a eso, ¿sí? Nos ha llamado, pues, de allá venimos de allá, de la sociedad, ahora es a la limpieza constante, ¿sí? A la rectitud, a la búsqueda constante. ¿A qué otro llamado tenemos? Y ustedes lo dijeron muy bien, Mateo 4:19, a ser ganadores de almas, ¿sí? Pescadores de hombres. Mateo 4. Sí, 4:19. Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo que le dijo exactamente a Pedro, ¿verdad? Ese llamado. Le decimos, este fue para Pedro, no es para todos nosotros. Es para nosotros, ganadores de almas. No en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, Pablo mismo lo dijo, no de sabiduría humana, sino de la que proviene del Espíritu. Y nos ha llamado a su reino y a su gloria. Y además esta no es para, ya que nos muramos y cerremos nuestros ojitos, vamos a, sí, pero lo podemos vivir porque el reino de los cielos se ha acercado. A su reino, 1 Tesalonicenses 2:11, por favor, un llamado a vivir. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Sí. ¿2:11? Así como Primera también sabéis de primera- Sí, primera de Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis que ¿Sí? A ver, sigue leyendo. así como Lo sabéis puse mal. de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. No, entonces les di una cita equivocada. Pero bueno, tenemos un llamado, les debo esta cita, un llamado a su reino y a su gloria, a vivirla, a experimentarla y a gozarla. Regresando con Esteban. Esteban estaba convertido. Claro. Voy a retomar esta lista. ¿Estaba convertido? ¿En qué? Seguidor de Jesús. En el llamado. Siervo. Siervo primero. Empezó de abajo. Sí. Empezó barriendo, agarrando la escoba. Empezó de ahí, a ser siervo. ¿A qué más? En conversión. Muy bien, a ser santo, a ser ganador de almas. ¿Sí? El reino y la gloria de Dios las vivía. Sí. ¿Cómo lo sabemos? Sanaba enfermos y veía. Muy bien, pero ¿cuál es nuestra evidencia más fuerte? Vamos a ver. Hasta la ¿Cuándo se muerte. refiere? Hasta la muerte. ¿Me pueden decir qué es lo que él... Pero además en la muerte estaba vio la viendo gloria. Así es. Pero todavía estaba vivo. Sí, tuvo una visión de gloria. Y era una Cristo visión de a la derecha del una Padre. visión de triunfo. Y eso enardeció mucho a estos, porque dice, veo, antes de ser sacado de la ciudad y ser apedreado, dice, hey, veo, ¿verdad?, la gloria del Señor, y veo a la diestra del Padre, al Hijo de Dios. ¿Y cómo veías si estaba el techo? Todavía no lo Exacto, sacaban. exacto. Ajá, No, entonces- bueno, porque no es el cielo, no es el Claro. Uranus, ¿no? Es la gloria del Señor que estaba en él. En él. Y todavía antes de morir, ¿verdad? Todavía estaba vivo y él ya miraba la gloria del Señor. Aquí tengo primera de Porque Tesalonicenses dice que está 2:12. sentado a la diestra del Padre, pero ahí está parado, como Le si ves. fuera a recibir a Esteban. Así es, dispuesto. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gracias, era el 12 versículo 2:12. 2:12, no 2:11 que les di hace rato. Por eso mis niñas, sus ojitos deben ir para arriba y para abajo, no se les Primera de olvide, ¿sí? Tesalonicenses 2. 2, yo les pedí que leyeran el 11 y era el 12, ¿sí? ¿12? Sí, y lo acaba, gracias Lupita. Así es de que lo importante es, pero en vida, desde que estamos en vida, muchas veces decimos, todo eso está muy bonito para ahora que me muera, ¿no?
Ya cuando ya vaya yo a cerrar mis ojitos, entonces digo, ahora sí, Señor, llévame a tu gloria. Mi destino especial. La gloria desde aquí la podemos vivir en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, de la ansiedad, de la muerte. Esteban miraba, exactamente, ya estaba disfrutando de la gloria y el reino de Dios. Y nosotros también. Claro, mis amadas, no es Esteban exclusivo. Es hermoso como, de verdad, ¿qué sostuvo a Esteban en todas estas declaraciones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero de parte de Esteban. Esto es de parte de Dios. Antes. Tu conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra. La fe. Su fe. La fe, mis amadas. Sin fe es imposible agradar al Señor. Todo lo que recibió Cristo, el valor, la fe, la fortaleza, la esperanza veracidad para hablar de la palabra. Así es, pero todo por fe. ¿Perdón? Sí, pues con la esperanza, la fe, con la esperanza de la certeza de que iba para allá. ¿Qué es la fe? Es confianza, es certeza. Lo que estoy hablando es cierto. Sí. Confianza. Lo que me pase, no importa. De hecho, lo estaban apedreando y él estaba feliz porque veía. Fe. Sí. Él ya estaba en otra dimensión. Así es. Vivo todavía. El cuerpo todavía, médicamente hablando, estaba vivo, pero él ya estaba. Sí. Luego entonces la constancia. La fe ve lo invisible. Así es. Cree lo increíble y hace lo imposible. Pero además hay una promesa, bienaventurado que sin ver creyó. Claro, pero esa es la fe, porque ve lo invisible. ¿Qué le pasó a Esteban? Vio lo invisible, lo que todavía nadie había visto. Cree lo increíble, ¿no? Él creía que venía una mejor gloria y hace lo imposible. ¿Qué era lo imposible para Dios? Pues no. Podríamos pensar que no son las mejores estrategias de Dios, ¿verdad? Dije, ay, pero ¿por qué se tuvo que morir y tan feo? ¿No? Es conocido Esteban por ser el primer mártir, ¿cierto? El primer mártir. En realidad ya había varios mártires. Ya habíamos hablado de que Pedro y Juan fueron metidos a la cárcel. Eso es ser mártir, porque es ser testigo. Acuérdense que mártir en griego es igual a testigo. Es lo mismo, es la misma palabra. Así es de que el primer mártir, como el que dio su vida, sí fue Esteban. Como cristiano ya, ¿no? Pero como cristianos ya Pedro y Juan ya habían estado en la cárcel. Ya habían sido azotados. Lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Entonces ya había este historial, gracias. Este historial, ¿verdad?, de testificar. Pero podríamos decir que Esteban fue el primero que dio su vida. Físicamente, y además provocó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su muerte, mis amadas? Un montón de miedo. Pues sí, no. Yo creo que dudas, ¿no? Dudas. ¿Quién? De los Seguramente, fariseos, a ver. pero no hubo conversión de Saulo. El Saulo fue El Saulo. Pero además Saulo narra eso a Lucas. Cristo dijo, perdónalos porque no saben. Esto es otra cosa. Como vemos, es un imitador de Cristo. Todavía no les tomen en cuenta este pecado. No les tomes el perdón. Él ya estaba viendo, esta es la gloria. La gloria, exactamente, él estaba glorificando al Padre y al Hijo, perdonando, imitando al Señor. No imputando al enemigo, perdónalos. Alguien que te quita la vida. Aquí en el capítulo Siga. 8 dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Esa fue la primera consecuencia. Oye, pues puras malas noticias, parecen noticiero de ahorita. ¿Cuál era
¿cuál era la instrucción de Jesucristo antes de ascender? Y me seréis testigos en Jerusalén. Yo ya digo la primera parte. Judea. ¿Qué necesitaba el Señor? Agitar el avispero. Exactamente. ¿Cómo los voy a llevar a Judea? No, a nadie quería ir a Samaria. No, yo los voy a mandar. Córranle porque los Y persiguen. aquí sigue diciendo que se dispersaron entonces dice que y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Así es. Se dispersaron por Judea. Nadie, voluntariamente nadie se quería ir. ¿No? Somos los desalojados, ¿no? Los refugiados, pues sí se fueron de refugiados, pero por su fe. ¿Es cierto? Entonces, las acciones de Dios tienen un propósito, mis amados. Él tiene, y Él sabe perfectamente cuáles son sus propósitos, y Él, donde ya hizo su plan trazado, lo va a llevar a cabo. Y utiliza instrumentos como un Esteban para llevarnos a entender que su plan es perfecto. Había que esparcirlos. ¿Cómo los invito? No les iba a llegar una invitación escrita de parte de los samaritanos. Venga, todo por es favor. perfecto. ¿No? Porque ¿qué le hubieran contestado los judíos? Pues que vaya a ver algún pariente tuyo. Pero pues nosotros no, con los samaritanos. Pero el Señor se los envió, aunque ni siquiera los hubieran solicitado. Entonces vemos de verdad que fue esparcida el conocimiento. Ahora, podemos pensar que fue esparcidos, pero llenos de temor. Claro. Llenos de pánico y de paranoia. Cualquier semejanza con la actualidad. Sí. Pero son esparcidos con un propósito de llevar las buenas nuevas. ¿Y donde fueron esparcidos? Ahora, ya habían sido esparcidos. Los judíos ya habían sido esparcidos anteriormente. ¿Cuándo me dan esta? Cuando Babilonia, cuando se los llevan. Antes cuando lo de No, el pueblo de desde Israel. Éxodo, Desde cuando el reino de Dios se divide. El reino de Dios fue dividido después de el reinado de Salomón. Gracias, hermanas. El reinado de Salomón. Sí. Las 10 tribus se dispersan. Son Exactamente. dispersas. La diáspora. La diáspora, precisamente. Ya habían sido dispersados. Bueno, es que todo el tiempo son dispersados. Así Hasta ahora es. que están reunidos. Así es. Así era todo. Pues Todos los así tiempos es. fueron esparcidos. Y ciertamente, pero ahora con otro propósito. En aquella época, ¿por qué fueron dispersados? Por su mal comportamiento, por su desobediencia a Dios. Esa fue una consecuencia que Dios utilizó también y dijo, ahora ¡pum! Son dispersados. Pero aquí era por un propósito. No, en el otro también. Sí, pero en el otro también. Aquí hay el propósito de llevar la palabra del Señor. Así es. Y siempre. De esparcir Siempre precisamente. hay propósito. Así es, mis amadas. Eso es lo importante que entendamos. Detrás de toda acción del Señor hay un grande propósito. Por eso dice Sí. que su voluntad es buena y agradable. Agradable y perfecta. Pues no nos agrada mucho a veces, ¿verdad? no siempre. Porque Por eso dije, no, Señor, no podemos cambiar. buena y perfecta. A ver. En este momento Sí, mis es buena y amadas, perfecta. Me imagino a muchos, a lo mejor, diciendo, Señor, quita de nosotros, que no nos persigan, que no nos sigan, que no nos pase Están nada, tratando de que no me bendiciones. agarren, que no... Así es. Eso te quita de bendiciones. Vemos entonces de verdad yo me quiero quedar aquí porque después viene precisamente ya la dispersión, el establecimiento de las iglesias, el establecimiento de la palabra en los lugares donde menos nos imaginamos. Y también las oposiciones. ¿Qué ocasionó que la muerte de Esteban? Vamos a reflexionar. ¿Qué ocasionó la muerte de Esteban? A ver, vamos a dar esto. Pues un avivamiento, ¿no? Bien, no. Bien, bueno, ¿qué dio lugar? Voy a reestructurar mi pregunta. ¿Qué dio lugar a que fuera asesinado, apedreado Esteban?
La palabra misma, Sí, por la predicación, palabra del fue un Evangelio. avivamiento. Enfureció Se enfureció porque era griego y como. Ok, origen. Ajá, su origen. ¿Qué más? Enfureció la religiosidad de la... Enfureció la realidad religiosa Porque los enfrentó. de los falsos. Ajá. La verdad. Ajá. Él hablaba La verdad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? La dureza de su corazón. La dureza del corazón de los que lo enjuiciaron y lo juzgaron. ¿Quién más? ¿Qué más? Intereses también. Sí. Que no se siguiera propagando. Ahora póngase del otro lado, a ver, ¿qué más? Denuedos. Él fue y se metió. Quitarles Oye, Él fue y se metió. Y además que pareciera Su arrojo, su osadía, su entrega. Acuérdense que él estaba repartiendo, ¿no? Él estaba administrando y pues en el camino iba haciendo señales y prodigios y esto les incomodó mucho. Para él vivir era Cristo y morir era ganar. Precisamente, Dices que porque era imitador de Cristo y si Cristo fue perseguido, él también. Es como cuando te cierran la puerta. No nomás hablemos de Esteban, remítalo al Ajá, 2016, aquí a Valle Escondido. Es como cuando te cierran la puerta o se paran de la mesa y te dicen, ay, no estés hablando de tu Ya vas a religión. empezar. Ajá, Y se van. claro. ¿Qué más? ¿Por qué más? Nos falta algo más, mis amadas. A ver. También la parte espiritual. Nos falta no tomarla en cuenta. ¿Y saben por qué? Porque después viene esta lucha espiritual también. Satanás también. Satanás se deleitó. Acuérdense que Satanás se dio por triunfador cuando Cristo murió. Ah, sí, pero. Dijo, lo logré. Lo logré. Ya, acabé con la cabeza. Se fue. Satanás también dijo, ay, no lo logré, ya resucitó, estos ya se avivaron, pues me voy a empezar a eliminar a sus elementos. La parte espiritual de la lucha que Satanás tiene contra los hijos de Dios, esta no la podemos descartar. Así es, así es. Sí, ni va a acabar hasta que Cristo lo venga a poner En su lugar. que es en el infierno. Así es de que esta parte espiritual no la descartemos. Él está como león rugiente buscando a quién devorar. Y entonces seguramente cuando murió Esteban se ha de haber aplaudido a sí mismo, porque su mente es finita, por su alcance y su visión son finitas. Él no entendió que fue instrumento de Dios para esparcir la palabra. No, y estar conscientes que Satanás no es omnisciente, no Sí, es omnipresente. Así es. Y es que un él no enemigo sabe. férreo Y derrotado. Y derrotado. Ajá. Así es. De Sí, hecho, mi amor. muchos movimientos así los han acabado. Muchos movimientos no cristianos, sino movimientos, no sé, sociales o ese tipo de cosas, acaban con los líderes. Claro. Y se acabó el problema. Ajá. Y sin embargo... Y normalmente sí es cierto, Gamaliel lo dijo, ¿se acuerdan? Sí. Déjenlo. Si no es de esto Dios, no es de Dios, se va a mira, deshacer. solito, se diluye. Al rato se le sacaban los recursos, Pero las si es de fuerzas. Dios. Pero si es de Dios, cuidado que no nos hallemos nosotros peleando contra Dios. En realidad era autoprotección. ¿Sí? Entonces, no omitamos, de verdad, si vemos que fue el denuedo, la predicación de la palabra, el celo absurdo y ciego de todos estos religiosos, el pecado, ¿verdad?, de todos los que estaban alrededor. ¿Qué pasó cuando Jesucristo también enfrentó una casi lapidación? Ya iban a lapidar a una mujer tomada en adulterio. Según la ley tenían derecho, pero fueron y a tentarlo, ¿sí? Como diciendo, ¿Qué dice la ley? colabora, Ajá. colabora para que la apedreemos todos los hombres. Y Jesús los confronta. El que se limpió del pecado. Que tire la primera. Arroja la primera piedra. Pero ni levantó su cara. Nada, no. Simplemente dijo, ya se fueron. ¿Y los que te acusaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Montan. Sí, vete y no peques más. Entonces, cuando confrontamos esta circunstancia, ahora aterrizado a nuestra vida diaria, mis hermanos, a nuestra vida diaria, ¿qué nos falta? Fe.
Nos falta fe. Cuando venga el Señor Jesucristo, ¿hallará fe? Primero Dios, sí. ¿Hallará fe? Es una decisión. ¿De dónde viene la fe? De la palabra del oír. Del oír, pero del oír activamente, no pasivamente. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando yo la recibo, la creo, la asimilo, la como, ¿sí? Y la comunico. Eso es cuando... Y la comunico, ¿sí? La transmito. Ahí viene y se incrementa mi fe. ¿Qué otra cosa incrementa la fe? Pues el conocimiento de la palabra. Sí, ok. La palabra de Dios. La relación con Dios. Los problemas. No, las pruebas. El amor. Gracias, hermana. Es que esta de verdad por lo general No la decimos. la sacamos. La prueba. Bueno, pero La prueba de vuestra fe produce paciencia. Con razón, no veo tantas impacientes. No ha sido probada nuestra fe. Ay, Dios. Ay, sí. Casi somos como No ha leído Job. Temor y temblor, amada. Temor dice que casi somos como Esteban. ¿Por qué poquito lloramos? Porque poquito lloramos. De verdad. Y también es el amor. Así es. Digo, la fe, desde luego, Sí, ¿no? Pues sí. debe ser probada, pero el amor es fundamental, ¿no? Porque con eso vas a soportar las pruebas, ¿no? Por el amor a su nombre. Así es. Por el amor. Entonces, y por el amor al prójimo, ¿no? Que es Tiene que ser. amarte. Sí. Entonces es un factor importante. No, pero el amor a Dios también, porque si el amor al prójimo no se proyecta es porque hacia primero tiene que ser yo así, primero Dios y entonces sí amor. Entonces es la Porque recuerda lo que se pide. pero si no amas a Dios no puedes amar a Dios. Es porque la estamos, nada más por eso. Solo dejo nada más la introducción, déjenme cerrar la introducción. Uno de los efectos de la muerte de Esteban inmediatos fue, uno, la persecución de la iglesia, de todos los creyentes, el esparcimiento de todos estos, la huida de Jerusalén de muchos, pero aún durante la muerte de Esteban estaba presente y estaba pasando su preparación. Saulo seguramente también escuchó el discurso de Esteban. Lo escuchó y fue tocado, pero todavía lo de afuera no respondía bien. Además vio esa luz, esa santidad. Él vio el rostro como de un ángel. Él vio que nadie le podía resistir. Él miró todo eso. Tan lo miró que se lo dijo a Lucas. Exactamente. Él fue el que lo narró, ¿no es cierto? Perfecto plan de Dios. ¿Lo vemos? Sí, más bien. Lo vemos. Su voluntad, y ya nos recordaba mi hermana, es agradable y perfecta. Perfecto. Además, enseguida él fue a pedirle autorización para irse A perseguir más. A perseguir a más. Entonces, ¿qué no le cayó el 20? Fue cuando, Todavía no. Cuando iba en ese camino Que se encontró. que Que se tropezó. Sí. Es como el hijo que reprueba materias, Sí. pero finalmente se titula. Sí. Sí, pero no con tranzas, sino con un encuentro personal y una evaluación y un sinodal, el sinodal perfecto que es Cristo. ¿Por qué me persigues? Sí. Y a título de suficiencia. Apenitas, sí. Ni extraordinario alcanzó. Título A título de suficiencia. Ay, qué Pablo tan torpe, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí, Imagínate, Pablo, ¿y nosotros dónde estamos? O sea, eso. Pero el Dios en el que hemos confiado, mis amadas, y el que nos está llamando, y hoy hablamos de los llamados, y no es que yo escojo el 1 y el 6, no, el llamado es completo, es como el fruto del Espíritu, no es nada más, yo tengo amor y tengo gozo, no, es todo el fruto, de la misma manera el llamado o los llamados que vimos el día de hoy, sí, tenemos que ser convertidas, tenemos que ser
pertenecerle a Jesucristo, apartadas para Dios, estar en el proceso de la santificación constantemente, aún en medio de la oscuridad, vamos a brillar. Por eso nos llamó el Señor a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Sí? Por eso nos llamó a ponerle sabor a la tierra. Nosotras somos la sal de la tierra. Sí, pero tiene que ser la sal adecuada y tenemos que ser ese ingrediente. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, de verdad nos sigues sorprendiendo. Padre, hoy vemos la presencia de dos varones imperfectos, Señor. Un Esteban y un Saulo. Vemos cómo intervienen, Señor, de manera prodigiosa, de manera sabia por tu mano en la vida de la iglesia, del crecimiento y en nuestra propia vida, Señor, porque impacta nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, cualquiera que sea nuestra condición, que nos parezcamos a Esteban o a Pablo, a Saulo, Señor, en su necedad, en su dureza, Padre, tócanos. Tócanos, Señor, y úsanos, llénanos de ti. Señor, no importa el precio, porque el precio más alto lo pagaste tú. En el nombre precioso tuyo, Jesús amado, y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, reiteramos la entrega de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros labios, de nuestros bienes. Nada nos pertenece, todo es tuyo, Señor. Está a tus pies. Pero sobre todo, sobre toda cosa guardada, Señor, que nuestro corazón sea guardado. Que nuestro corazón sea impactado cada día, Señor, con tu palabra, con el testimonio, con la vivencia, Señor, con el resplandor que hay en nosotros, porque Cristo mora en nosotros. Señor, que nada en nosotros, Señor, impida que tú resplandezcas. Que tú abras la puerta, Señor, de nuestro corazón para amar a otros, para compartir con otros y aún para exhortar, Padre eterno, en tu nombre. Gracias, Padre, por estos ejemplos. Ejemplos, Dios, fuertes, ejemplos de los cuales nosotros no seríamos dignos ni siquiera de imitar, pero tú eres el mejor ejemplo porque tú fuiste el ejemplo de ellos. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por cada mujer, por cada familia aquí representada, Señor, que lleva hoy una pequeña reflexión, Señor, profunda, un impacto, Señor, en su vida para llevarlo y hacerlo luz, Padre, ahí donde tú les lleves en cada momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, porque sé que estás preparando algo para cada una de nosotras, Dios, para que seamos ese instrumento en tus manos. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Gracias.